Bendito es Dios, hermanos. Amén. De igual manera, hermanos, los invito a que podamos abrir nuestra Biblia en Salmos 111. Un amén cuando lo tenga listo. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. Daré gracias al Señor con todo mi corazón, en la compañía de los rectos, en la congregación. Grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se les deleitan en ellas. Esplendor y majestad a su obra. En su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo, ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es temor del Señor. Buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos. Sus alabanzas permanecen para siempre. Amén, hermanos. Las obras del Señor son grandiosas, no sus obras materiales, sino las maravillas que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Las obras de sus manos son la verdad y juicio. Todo lo que Dios hace es correcto y justo. Amén, hermanos. Así que Dios me los bendiga. Les dejamos la palabra del Señor y preparemos nuestros oídos para escuchar de la palabra. Amén. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Gloria a Dios. Pues así como estamos, hermanos, vamos a comenzar, ¿verdad? Con una oración para pedirle a Dios que obre en nuestros corazones. Amén. Bendito Dios, te alabamos y te damos la gloria solamente a ti, Jesucristo. Bendecimos tu precioso nombre, oh Dios. Gracias, Padre. Gracias por dejarnos cantar cánticos espirituales, himnos a nuestro glorioso y trino Dios, a nuestro Padre, a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo que está en medio de nosotros, el cual nos lleva a clamar a nuestro Dios, nos lleva a cantar a nuestro Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Gracias, Señor, por tu obra redentora y por tu Espíritu, Señor, que nos lleva a mirar la grandeza de tu poder, Señor, la hermosura de tu santidad, Señor. Gracias, oh Dios, por tus maravillas, Señor, hechas en cada uno de nosotros, Cristo. Gracias, oh Señor, por toda tu bondad y misericordia, cada día, cada mañana, cada momento, Señor. Nos maravillamos, Señor, de quién tú eres, oh Dios, de lo que tú haces, oh Cristo. Podemos verlo hoy claramente, Señor. Antes de oír hasta habíamos oído de ti, pero hoy nuestros ojos pueden ver, Señor. Pueden ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Bendito eres, oh Padre, bendito eres, oh Dios. Te adoramos y te damos la gloria solamente a ti. Pedimos, Señor, que en esta tarde tú sigas siendo glorificado, que tú sigas siendo exaltado a través de tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, instrúyelas, Padre, edifícalas, Señor, para toda buena obra. Y, Señor, te ruego, Señor, que me permitas, Señor, ser veraz, Padre, que no me dejes, Padre, ser arrogante, Señor, en este púlpito al hablar tu palabra, Señor, que no sean mis intenciones queriendo guiar a las Escrituras, sino sean las Escrituras guiando mi voluntad y la de todos los que estamos aquí, Padre. Bendice, Señor, a los que no pudieron venir. Te pido por el pastor Miguel,
por nuestra hermana Liz, Señor, que están con una delicada salud. Te pido que los cuides, Padre. Y también te pedimos por Elizabeth, que está en días de traer a su bebé, Señor, a este mundo, Padre. Te pido que tú le des fuerzas y los bendigas, Padre. Y agradecemos todo lo que tú haces en cada uno de mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, por que tú sigas obrando en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, abramos nuestras Biblias, por favor, puede sentarse. Y abramos nuestras Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 7, del versículo 1 al 12. No sé si algunos se preguntarán, ¿verdad?, si la unidad de pensamiento que Jesucristo está hablando desde el versículo 1 al 12 tiene referencia a la misma unidad de pensamiento, ya que Jesucristo comienza hablando acerca del juzgar, ¿verdad? Y al leer el versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, pareciera que no hay unidad de pensamiento, pero sí la hay, hermanos. Nos vamos a sorprender y creo que algunos, cuando, si Dios nos permite, la semana que viene, hablemos del versículo 8 en adelante, se sentirán de alguna manera decepcionados de creer algo que el texto realmente no dice. ¿A qué me refiero? Bueno, pues leamos, hermanos, ¿verdad? Y veamos Mateo 7, versículo 1 al 12. Esta es una unidad de pensamientos, hermanos. Esta es una sección que Jesucristo está refiriéndose, que Jesucristo está tomando para hablar acerca del juzgar. Y el día de hoy solo nos vamos a enfocar en el versículo 6, pero vamos a leer todo el contexto, amén. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis se os medirá. ¿Y por qué miráis la mota o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano: déjame sacar la paja del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Versículo 6, que es el que vamos a ver el día de hoy, dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Versículo 7 al 12 dice: no deis pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden. Por eso, todo cuanto querráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Cuando nosotros miramos el versículo 6, que dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Hermanos, sin ningún afán de orgullo, ni de soberbia, ni de autoexaltación, hermanos, si nosotros aquí en la iglesia no predicáramos versículo por versículo, hermanos, libro por libro, difícilmente escogeríamos ese pasaje para predicarlo, hermanos, un domingo. Difícilmente. De hecho, hermanos, creo que ni siquiera volveríamos a ver este pasaje para poder predicar de él. Lo más hermoso, hermanos, de la predicación expositiva, hermanos, que no es predicación textual, algunos piensan que es predicación textual, pero no, la predicación expositiva tiene características muy diferentes a la textual, hermanos, ¿verdad? Si no predicáramos expositivamente, hermanos, no escogeríamos ese pasaje. Pero por otro lado, también esta forma de predicar, hermanos, que
nos ayuda bastante, hermanos, a poder seguir una secuencia de pensamiento, ya sea en un libro o ya sea en unos capítulos, ¿verdad? O en unos pasajes, en alguna sección o parábolas. Pero al mismo tiempo, hermanos, algunos mientras están escuchando ciertos temas de algunos pasajes, muchas veces tienden a pensar que el pastor dedicó algunas horas de su tiempo para hacer un sermón y lanzárselo a él desde el púlpito. Esto evita, hermanos, que eso suceda. Es decir, que cuando se habla de crítica, ese es el pasaje que se está tocando. Es decir, que no se dedicó a formular un mensaje de 8, 10, 12 horas para dirigírselo solamente a una persona, porque muchas veces eso es lo que sucede. Algunos podrían pensar, oh, eso lo está diciendo por mí. No, eso es lo que dice el pasaje, hermanos. Eso es lo que dice el pasaje. Esto es lo que ayuda a quitar todo ese tipo de nubes en nuestra mente que intentan formarse para crear una tormenta en nuestras vidas y no estar bien dentro de la iglesia o con el predicador. Es decir, no, ese es el pasaje que tocaba el día de hoy, hermanos, como lo hemos estado viendo desde Mateo 7, que son palabras fuertes pero necesarias porque Jesucristo se las dice a su iglesia. Y es muy importante que nosotros sigamos la unidad de pensamiento, hermanos. Una de las cosas que analizamos la semana pasada fue que no debíamos intentar ayudar a otros con sus pecados a menos que estuviéramos en posición de nosotros hacerlo. Jesús nos dice que es una arrogancia de parte de unos y también es un riesgo para otros. ¿De qué manera? Bueno, Mateo 7:3, ¿verdad? Que es algo que vimos la semana pasada. Dice, ¿y por qué miráis la mota que está o la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Aquí nosotros, hermanos, podemos apreciar un tipo de arrogancia bien intencionada, pero es peligrosa. Porque esta persona tiene una viga en su ojo e intenta ayudar a quitar una paja, una basurita del ojo de su hermano, pero él no ve bien. Aquí hay arrogancia. Él ve la paja en el ojo de su hermano y dice, voy a ir a quitársela. Eso es arrogante, hermanos, cuando alguien tiene una viga en su propio ojo. Eso fue lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Él enseña que esta actitud es peligrosa. En Mateo 7, versículo 5 dice, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ahí vemos nosotros que la arrogancia nunca tendrá cuidado, hermanos, o nunca tendrá el mismo cuidado que tiene el amor y la misericordia al momento de ayudar a otros con sus pecados, ¿verdad? La arrogancia no tiene misericordia. La arrogancia es aquella que tiene una viga en su ojo, es arrogante. La misericordia y el amor, hermanos, no es arrogante. Ellos intentan ayudar genuinamente, sinceramente a los demás a sacar esas pajas de sus ojos. ¿Pero por qué? Porque ellos se han examinado a sí mismos primero. Creo que nosotros podemos entender que Jesús usa de ilustración al ojo para referirse a lo delicado de tratar con el alma de otro. Eso lo vimos más ampliamente la semana pasada. Es decir, que si nosotros tenemos la vista bloqueada, podríamos lastimar a nuestros hermanos en lugar de ayudarlos, y nosotros seríamos disciplinados por eso como hijos de Dios, disciplinados. Esa disciplina muchas veces viene directamente de parte de Dios, a veces viene indirectamente a través de la iglesia, la disciplina. Este mandamiento, hermanos, de Jesús es que primero nos examinemos a nosotros mismos. Acuérdese que Jesucristo dice en el versículo 5, saca primero la viga de tu ojo, sácala primero. El trabajo, hermanos, que el creyente tiene, ¿verdad? El creyente sincero es el de examinar su corazón antes de intentar ayudar a otro hermano. Es decir, él tiene que mirar la motivación en su corazón. ¿Con qué razón o por qué razón intenta ayudar a otro? ¿Es que quiere ver a su hermano andar en santidad, en la santidad de Dios? ¿Verdad? Es decir, tiene que examinar sus motivos. Si tus motivos no son los de verdaderamente ver a su hermano andar en la santidad, esto es porque él tiene una viga en su propio ojo. Es decir, que su motivación es arrogante.
Su motivación está guiada por la soberbia. Es decir, nosotros debemos de tener amor y misericordia por nuestros semejantes, por nuestros hermanos, y ayudarlos a andar en santidad cuando vemos una paja en sus ojos. El que no tiene esta intención, hermanos, genuina, que nace de un corazón puro, es arrogante, tiene una viga en su ojo. Si va e intenta ayudar a un hermano, lo va a lastimar y se va a cerrar, así como un ojo se cierra cuando ve que viene un peligro hacia él, se cierra. Hay gente que está cerrada en sus corazones y después ya no permiten que nadie los ayude porque otros ya los han lastimado. Aquellos que tienen una viga en sus ojos son los que los lastiman. Así es que, hermanos, si leemos nosotros con precisión, veremos que Jesús sí quiere que ayudemos a nuestros hermanos a vivir santamente. Pero para eso nosotros debemos de tener una actitud humilde y dedicar tiempo a examinarnos. Debemos de buscar en nosotros mismos y específicamente hacerlo en oración. Es decir, cuando nosotros reiteradamente estamos viendo un pecado que está en la vida de uno de nuestros hermanos y que no está glorificando a Dios y está dando mal testimonio y posiblemente hiriendo a otros, nosotros debemos de ir a este hermano, pero debemos de ir primero y tomar tiempo para examinar cuál es la motivación por la cual yo lo quiero ayudar a él. ¿Qué intento hacer? Al corregirlo intento proclamar mi propia rectitud, esto es soberbia y arrogancia. O al corregirlo intento que él recapacite, se arrepienta, se vuelva a Dios y comience a andar en los caminos de santidad. Esto es lo correcto, esta es una forma de juzgar correcta, pero para esto hay que examinar nuestros corazones y hacerlo en oración. Pedirle a Dios que nos ayude a mirar en nosotros si nuestra intención es la correcta. Debemos quitar esas vigas de nuestros ojos, salir a quitar las pajas de los ojos de los demás. Así es que cuando vemos esta actitud en hermanos, ¿cuál actitud? La actitud de querernos corregir. Y detectamos que su actitud es la correcta, que vienen en amor, que vienen con misericordia. Nosotros debemos de ser agradecidos con ellos, hermanos. Debemos de ser muy agradecidos de que haya hermanos que se preocupen genuinamente por nosotros y que no vienen con un hacha, con un machete a querernos cortar de tajo, sino que ellos vienen con amor y con misericordia a corregir esos pecados. Debemos de estar agradecidos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos definitivamente se han tomado el tiempo, y créanme que no es fácil corregir a otro hermano. No es fácil acercarse a un hermano y corregirlo en algunos pecados o en algunos errores que está cometiendo. Ese es un corazón correcto, hermanos. Usted se va a dar cuenta que el hipercrítico, se va a dar cuenta que el que tiene una viga en su ojo, él ni siquiera lo piensa. Él va y le dice sus cosas y no le importa si lo lastima a usted o no, hermanos. Ahí vemos una gran diferencia. Así es que nosotros debemos de estar agradecidos de aquellos que se acercan a nosotros con amor y nos dicen: hermano, debe de corregir su camino, su familia está siendo afectada, o esto va a venir contra usted si usted no frena esta manera de ser, de decir, de hablar, de caminar. Usted tiene que parar. Hermano, usted no está glorificando a Dios, permítame orar por usted, o ¿en qué lo puedo ayudar? Esa es la actitud correcta, hermanos. Alguien que viene y solamente te dice: usted se va a ir al infierno, hermano, si no se arrepiente. Usted está en pecado, y empieza con el hacha a cortar, hermanos. Algunos dicen: usted lo que tiene son demonios, eso es lo que usted tiene. Entonces, esa forma de confrontación, hermanos, es con una viga en nuestros propios ojos. Porque nosotros no sabemos realmente lo que está sucediendo en la vida del hermano. No sabemos si Dios está tratando con él, no sabemos si es un descuido de él, no sabemos si él en realidad no se ha dado cuenta de que hay cosas de su carácter que brotan porque están en su corazón, pero él ignora, él no las cree malas, pero no tiene un corazón cerrado a la verdad, sino que él está como esperando que alguien le diga: hermano, esto no es correcto. ¿Cuántas veces nos han corregido, hermanos, y no nos habíamos dado cuenta y decimos: vaya, no me había dado cuenta, hermano? Gracias por dejarme saber esto, no lo había observado. Tenemos puntos ciegos, hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. Así es que debemos de estar agradecidos con hermanos que tienen esta intención sana en la iglesia, y no tomarlos a mal.
La autoridad con la que Jesús manda no juzgar en el versículo 7:1, hermanos, implica evitar la crítica farisaica, aquella que solamente ve en otros lo malo y no en sí misma. Debemos crecer en amor y compasión al prójimo para ayudarle. Debemos ser cuidadosos con los demás y saber qué decir y cómo decirlo. No es arrancarte y decirle, no, tienes que pensar, tienes que meditar. No todos en la iglesia somos iguales. Hay diferentes caracteres, personalidades. Tú no puedes llegar con uno como llegaste con otro. Hay personas que tú les puedes decir la verdad así tajante y la reciben como si les hubieras tocado con un pétalo de rosas. Hay algunos que los tocas con los pétalos de rosa y todavía sienten las espinas. Tienes que ir con cuidado, pero la verdad es inalterable, no es negociable. La verdad se tiene que hablar, decir, se tiene que exhortar a la verdad, a la santidad en la iglesia. Es la forma con la que hablamos la verdad la que cuenta. Es la forma en la que nosotros vamos, la intención. Es el corazón, es si tenemos viga o vamos con un corazón que se ha limpiado, se ha quitado esa viga para poder ir a ayudar a otros como Jesucristo lo manda. También podemos darnos cuenta que algunos creyentes optan por juzgar, optan por evitar juzgar por muy diversas razones. Algunos lo hacen por interpretar mal el texto de Mateo 7:1 que dice, no juzguéis. Otros lo hacen por evitar problemas, es decir, no, yo mejor no me meto en problemas, cada quien con lo suyo. O porque no les importa la vida de sus hermanos. Algunos dicen, allá él, son sus cosas, si él quiere vivir en pecado, pues que viva en pecado. Allá él, no te importa tu hermano, sencillamente no te importa. Algunos lo hacen porque son cobardes, hermanos. Simple y sencillamente son cobardes. No se atreverían a corregir a nadie. Y a veces, hermanos, lo hacen por miedo a que cuando ellos estén en pecado, no los corrijan. Es decir, a final de cuentas quieren vivir en pecado, hermanos. Todos estos ejemplos son extremos opuestos de lo que significa no juzguéis. Así que para ayudarnos a entender la necesidad de poner en práctica nuestro discernimiento, Jesús nos manda en Mateo 7:6, que es nuestro pasaje a ver el día de hoy, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, o las aplasten con sus patas, o las pisoteen con sus patas, y volviéndose os despedacen. Hermanos, esto que Jesucristo nos está mandando a hacer, no se podría hacer sin la acción de discernir o juzgar a algunas personas. Imagine, hermanos, por un momento, imagine el impacto que estas palabras causaron en sus discípulos y todos los que escuchaban en el Sermón del Monte. Esto, hermanos, debió ser como una bomba que destruyó toda la idea romántica de un Jesús lleno de amor y de bondad, que también el día de hoy se concibe, y no es porque no lo tenga. Dios, Jesucristo está lleno de amor y de bondad, pero solo se quedan con una idea romántica de Él. Este mandamiento, hermanos, en definitiva debió de sonar extraño tanto a sus discípulos como a los que estaban escuchando ese día el Sermón del Monte, ya que esto no sonaba al Jesús que cuando miró las multitudes tuvo compasión de ellas porque andaban como ovejas sin pastor, o al Jesús que una vez dijo, dejad que los niños vengan a mí, o el que alimentó a miles de personas porque no quería que les pasara nada de regreso a sus casas, o el que una vez dijo, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Mateo 7:6 no suena a este Jesús, hermanos, pero es el mismo Jesús. Es el mismo Jesús. Es decir, para algunas personas leer o escuchar que Jesús llamó perros y cerdos a algunos, todavía más serio, hermanos, dijo que no se les diera lo santo, que eso era impensable, que no se debería de hacer. Algunos de hecho dicen, mi Jesús nunca rechazaría a nadie. No, mi Jesús no es capaz de rechazar a nadie.
Y esto es porque el concepto que tienen de Jesús es de un Jesús romántico, que no se atrevería a rechazar a nadie, como lo acabo de decir. Pero hermanos, escuche bien, si alguien tiene un concepto de Jesús diferente al que las Escrituras nos muestran, entonces lo que tiene, hermanos, es un ídolo y no a Jesús, al Jesús histórico y bíblico. Es solamente un ídolo que ha creado en su mente, en su corazón, pero no es el Jesús de la Biblia. Y es verdad que a primera vista causa sorpresa oír este lenguaje en los labios de Jesús. Y como lo dije, especialmente en el Sermón del Monte. Y más en especial cuando Él nos ha dicho que debemos tener una conducta fraternal, constructiva, al no juzgar a la ligera. Por eso Jesús siempre llamó al pan, pan y al vino, vino. Escuche cómo dice John Stott, dice, su franqueza lo llevó a llamar a Herodes Antipas ese zorro. Y a los escribas y fariseos hipócritas les llamó también sepulcros blanqueados. También les llamó camada de víboras. Aquí, como dice Stott, dice, afirma que hay ciertos seres humanos que actúan como animales y pueden por tanto ser designados con exactitud como perros y como cerdos. Una de las primeras observaciones que debemos tener al mirar este pasaje de las Escrituras es que las cosas santas y de valor no se le dan a algunos animales. La razón es que a ellos no les sirve de nada. No saben, hermanos, ellos no saben para qué son. Aquí nosotros tenemos una conexión importante en la unidad de pensamiento que Jesús enseña desde el capítulo 7, desde el versículo 1 al 6. Escuche, la capacidad para juzgar Dios se la dio a los seres humanos. Y es para usarla en discernir lo verdadero y lo falso, entre las intenciones de una persona y de otra persona, o de sus acciones. Los animales, hermanos, no tienen esta capacidad de juzgar. Dios no se las dio a los animales. Es de allí que Jesús compara a algunos hombres con animales que no saben juzgar entre lo vil y lo santo. Ellos no saben para qué les puede servir lo santo. No lo saben, lo ignoran completamente. Hermano, dele un billete de $100 a su mascota y ella no va a saber qué hacer con ellos. Lo más seguro es que terminará mordiendo ese billete de $100 o lo ignorará completamente. Él no sabe para qué es eso. Así son los perros y los cerdos. No saben lo que o para qué sirve la santidad o lo bueno de Dios. Lo van a pisotear. Lo van a ignorar. Y Jesucristo está hablando de personas que se comportan como perros y como cerdos. Esa es la idea del pasaje. Existen personas que son como animales inmundos, que nunca sabrán para qué es lo santo de Dios y para qué les sirven las perlas hermosas. No lo sabrán. Así es que Jesús, hermanos, nos está mandando a juzgar a estas personas y discernir su carácter. Nuevamente leo Mateo 7:6, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Esto es lo que muchas veces sucede con los que tienen un concepto de un Jesucristo romántico. Ellos van atrás de estos hombres que se comportan como animales y les ruegan, mendigan el evangelio, mendigan las cosas buenas de Dios, están rogándoles. El mandamiento es claro: no les des lo santo a los perros, no les des las perlas a los cerdos. Sencillo. Es un mandamiento, es un imperativo muy fuerte. Es muy fuerte su mandamiento. No todos lo quieren obedecer. Algunos creen que son más buenos que Jesucristo porque tienen el concepto de otro Jesús, no el de la Biblia.
El mismo que dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El mismo que alimentó a toda una multitud, el que dijo, venid a mí todos, dejen venir a mí todos los niños, es el mismo que está mandando a no darle lo santo a los perros. Es el mismo Jesús. Si alguien tiene el concepto de un Jesús romántico, ese es un ídolo, no es Cristo. No es Jesús, no es el de la Biblia. No es el Jesús histórico. Ahora, ¿cuál es la idea de Jesús cuando Él nos manda a juzgar a hombres como perros y como cerdos? ¿Cuál es la idea? ¿Qué hay en la mente de Jesucristo? Bueno, hermanos, en tiempos bíblicos, a los perros rara vez se les tenían como mascotas domésticas. No es como lo que el día de hoy. El día de hoy los perros son mascotas en nuestros hogares. El día de hoy se rescatan los perros que están en las calles e intentan dárseles en adopción. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, los únicos perros que habitaban en casas eran los que cuidaban las ovejas o que cargaban ciertas cosas. Pero de allí en fuera, todos los perros que existían eran casi semisalvajes. Cargaban enfermedades y eran feroces. Eran avaros, hermanos, como aquellos perros en nuestros pueblos cuando estaban en la carnicería y ibas sacando tu bolsita con carne y de repente, ¡pum!, ya la llevaba el perro. Eran perros feroces que cuando tú intentabas acercarte a ellos, ellos luego estaban a la defensiva. Si les intentabas quitar su comida o ellos notaban algún peligro, se aventaban sobre de ti. De ese tipo de perros se está hablando. Ese es el concepto de perros que existía en tiempos bíblicos. Esos eran peligrosos y eran despreciados por toda la sociedad judía, hermanos. Eso es lo que Cristo tiene en su mente. No son las mascotitas hermosas que nosotros mandamos a que les hagan su corte hermoso, que les den cepillo a sus dientes y que los perfumen y los bañen. No, eran animales sucios, eran asquerosos. Estaban llenos de enfermedades. Y este tipo de perros, hermanos, o esta figura de perros, son usados en las Escrituras para señalar a algunas personas. Por ejemplo, el Salmo 22:20 dice, libra mi alma de la espada, dice el salmista, mi única vida de las garras del perro. Aquí tenemos como imagen las garras de un perro, es decir, de un perro feroz, hermanos, que está intentando despedazar la vida de este salmista, ¿verdad? Y esta persona es comparada a un animal. En tiempos del Antiguo Testamento, ser comido de perros también era una señal de maldición. Primera de Reyes 21:23, escuche, también, esto es hablando de Jezabel, dice, también de Jezabel ha hablado el Señor, diciendo, los perros comerán a Jezabel en la parcela de Jezreel. Hermanos, ser echado a los perros, o ser comido como por los perros, era una señal de maldición de parte de Dios. Escucha, los perros eran salvajes, ellos se comían todo lo podrido. Vea el comportamiento de algunas personas que describe el Salmo 59:6. Dice, regresan al anochecer. ¿Quiénes? Dice, aúllan como perros y rondan por la ciudad. ¿No es eso lo que hacen los perros salvajes, hermanos? Se comportan como tales. Pero aquí el salmista está hablando de personas que aúllan como perros y que rondan por la ciudad, que regresan por las noches buscando su presa. Vea también cómo Pablo en el Nuevo Testamento usa del mismo lenguaje que Jesucristo y que los salmistas del Antiguo Testamento. Filipenses 3:2 dice, cuidaos de los perros. Este es Pablo hablando, hermanos. Cuidaos de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión, de los falsos maestros introducidos en las iglesias, que intentaban torcer no solamente la doctrina, sino el corazón de aquellos discípulos o de los que llegaban a escuchar el Evangelio. Pablo les está diciendo, cuídense de los perros. Las Escrituras dicen que los que se comportan como perros estarán fuera del reino de los cielos, hermanos. Apocalipsis 22:15 dice, afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos,
los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. ¿Quiénes son los perros? Son los hombres violentos, son los que no saben para qué es lo santo, son los que no saben para qué es lo bueno de Dios. Ellos dicen van a estar fuera del reino de los cielos, junto con los hechiceros, junto con los inmorales, junto con los asesinos, junto con los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Allí estarán también los perros junto con todos ellos. Así que de entrada vemos que estos perros a los cuales se refiere Jesucristo son personas que no tienen parte con lo santo, no tienen nada que ver con lo bueno de Dios. A estos Jesucristo dice, no les des nada. No somos más buenos que Jesucristo, hermanos. Él manda, es un imperativo que también necesitamos obedecer y aprender a obedecer. Así que Jesús es claro al decir que no demos lo santo a los perros. Lo santo, hermanos, es lo que se separa de lo inmundo y se consagra a Dios como un sacrificio. Esto es lo que hacían, hermanos, con la carne para el sacrificio, y esto es lo que Jesús tenía en mente cuando dijo, no echéis lo santo a los perros. Como dice un comentarista, habría sido impensable que un judío arrojara a esos perros un pedazo de algo santo, la carne que se hubiera consagrado como sacrificio en el templo. Algunas partes de tales ofrendas se quemaban, otras las comían los sacerdotes y otras más a menudo se llevaban a casa y las comía la familia que había hecho el sacrificio. Pero el resto que quedaba en el altar era lo que estaba consagrado, era lo santo de Dios. Y esto es a lo que se refería Jesucristo. Era esto específicamente. Es decir, ningún hombre debía de comer parte del sacrificio, cuanto menos debía de ser lanzado a un montón de sucios perros salvajes. Tal acción sería el colmo de la profanación, dice el comentarista. Bueno, hermanos, esa es la misma idea que gira en torno a los cerdos. Para un judío, los cerdos eran animales sucios que vagaban y a veces eran semisalvajes. Estos comían basura, y en el Antiguo Testamento estaba prohibido comer carne de cerdo porque era considerado un animal inmundo. Usted, en aquellos tiempos bíblicos, los judíos no tenían parcelas donde cuidaban cerdos, tenían ovejas, pero no tenían cerdos. Estos andaban libres, ellos no les interesaba su carne, no les interesaba nada de ellos, eran animales inmundos y semisalvajes con las mismas características de los perros. Estos eran abominables, no eran para comida de los judíos, eran animales inmundos. En la parábola del hijo pródigo queda destacada la miseria por el hecho de dedicarse a cuidar cerdos y desear comer la comida de ellos. Para un judío cuidar cerdos o comer comida de cerdos, hermanos, era inmundo. Pero aquí nosotros miramos dónde está la miseria del hijo pródigo de un judío que está no solamente cuidando cerdos, sino que aún deseaba comer de la comida de los cerdos. Esto nos habla, hermanos, de la descendencia, o sea, de la forma en cómo uno desciende, no descendencia, de la forma en cómo uno desciende, hermanos, por el pecado. Ahora, recuerda también cuando Jesús echó fuera una legión de demonios y estos se fueron a los cerdos. Los cerdos, hermanos, nunca han sido animales limpios. Ellos aman la basura, aunque los quieran domesticar, aunque los queramos domesticar. Ellos aman la basura. El día de hoy podemos mirar en algunas casas que intentan domesticar estos animales, pero cuando les abren la puerta ellos corren a buscar el lodo y a buscar la basura si tú los dejas. Ellos también suelen ser agresivos si tratas de quitarles su alimento o si no les das lo que tú quieres. Tú los puedes tener en tu casa, pero si tú no les das de comer, ellos son peligrosos, hermanos. Recuerdo que mi mamá un tiempo se quiso dedicar a criar algunos cerdos, ¿verdad?, para la venta. Y recuerdo que eran tremendos, estaban grandes porque estaban siendo engordados para la venta, hermanos.
Pero estos cerdos, hermanos, podría decir que estaban acostumbrados a nosotros, pero eso no significaba que eran nuestros amigos. En cuanto ellos veían que tú no les dabas de comer, comenzaban a hacer esos ruidos y a trompear por todos lados. Y cuando te veían con la cacerola de alimento, ellos corrían, y si tú no se las dabas, inmediatamente te trompeaban y se volvían agresivos. De la misma manera, cuando estaban comiendo e intentabas quitarles algo, ellos se volteaban contra ti. Son peligrosos, hermanos. Así que el mandamiento de Jesús a no darle las perlas a los cerdos es porque un animal salvaje, cuya preocupación principal es rebuscar comida en la basura, difícilmente apreciaría que le arrojen una perla. Esto le va a irritar cuando él se dé cuenta que no se trata de comida, hermanos. Hermanos, tú le puedes echar un montón de perlas a un cerdo, y perlas valiosísimas. De hecho, tenemos la parábola de un hombre que al encontrar una perla dice que fue y vendió todo lo que tenía, porque en los tiempos de Jesús las perlas, hermanos, tenían igual de valor que cualquier otra joya, que cualquier esmeralda o rubí, valían demasiado. Y Jesucristo dice: no le eches las perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque cuando ellos vean que no se tragan, las van a trompear, las van a pisotear y las aventarán por allá. Ellos no saben para qué son. Cuando vean que no es para su beneficio, las harán a un lado. Así que estos dos animales, tanto el perro como el cerdo, tienen una naturaleza tanto sucia, inmunda, como es agresiva. Ellos tienen un desinterés por las cosas santas y por las cosas de valor. El apóstol Pedro también usa el mismo lenguaje que Jesús para señalar la naturaleza de los falsos creyentes o maestros. Y Pedro también está citando a un proverbio. En 2 de Pedro 2:22 dice: les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero. El perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Hermano, los perros y los cerdos representan a los que, debido a su gran perversidad, a su gran maldad e impiedad, se niegan a tener algo que ver con lo santo y con las cosas preciosas de Dios. Y más bien se espera que las pisoteen y se vuelvan y despedacen a su pueblo, al pueblo de Dios. Esto se refiere a los falsos maestros o a los falsos hermanos que se introducen dentro de las iglesias, que no están buscando la santidad de Dios, sino están buscando su propio beneficio. Están buscando tratar de sacar alguna fuente de ganancia, o de que los sigan como si ellos fueran grandes personas. Se llaman apóstoles y se llaman profetas, y ahora ya pronto saldrán que son arcángeles, como algún predicador lo dice de una forma bromista. Pero el propósito de ellos es atraerlos hacia sí mismos, no llevarlos a Cristo. Así es que podemos darnos cuenta que lo que Jesús nos está mandando es que debemos juzgar a algunas personas, hermanos, como perros y cerdos. No llamarles así, sería un gran error. Sino a juzgarlos como perros y cerdos que no presentan ningún interés por lo santo de Dios y por su evangelio. Habrá algunas ocasiones, hermanos, en que presentemos el evangelio y será absolutamente rechazado y ridiculizado. Algunos se reirán del mensaje del evangelio. Otros dirán que el mensaje del evangelio es una locura. Y eso es lo que dicen las escrituras. Que la predicación, que a Dios le plació por medio de la locura de la predicación salvar a los pecadores. ¿Qué debemos hacer, hermanos, en este caso? Sino juzgar a tales personas y dar la vuelta y alejarnos de ellas, porque eso es lo que Jesús nos está mandando a hacer, o eso es lo que Jesús les mandó a hacer a sus discípulos. Escuchen lo que Mateo 10, versículo 14 dice, hermanos. Dice: cualquiera que no os reciba ni oiga vuestras palabras,
al salir de esa casa o de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies, no les des nada. En cuanto tú te des cuenta que estas personas no te quieren escuchar el mensaje que les tienes que decir, sal de esa casa, sal de esa ciudad, sacude el polvo de tus pies, sacúdelo completamente. Cuando Pablo y Bernabé predicaban el evangelio de los gentiles, los judíos, hermanos, instigaron a gente prominente a que levantara una persecución contra ellos. En Hechos capítulo 13, versículo 51 dice: entonces estos sacudieron el polvo de sus pies contra ellos y se fueron a Iconio. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé, hermanos. Ellos tomaron en cuenta el mandamiento de Jesucristo de no echarle las perlas a los perros, de no echarle las perlas a los perros, ni las cosas las santas a los perros, ni las perlas a los cerdos, hermano. Ellos llevaron a cabo este mandamiento. Ellos no intentaron convencerlos. En cuanto notaron que se estaba levantando una persecución y comenzaron a perseguirlos, ellos sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a otra ciudad. No se quedaron tentando a las multitudes que se levantaban para perseguirlos. Ellos salieron de ahí. ¿Por qué? Porque Jesucristo les había mandado a no hacer eso. Les había dicho: no te quieren escuchar, sal de ahí inmediatamente y sacude el polvo de tus pies. Sal de ahí inmediatamente. No tienes nada que hacer ahí. En cuanto tú juzgues que no quieren escucharte y que blasfeman o que se están burlando del evangelio, tienes que callar y salir de ahí inmediatamente. Por favor, hermano, vea cómo Pablo actúa cuando se da cuenta que los judíos comienzan a blasfemar de lo santo. Dice, Hechos 18, versículos 5 y 6, dice: cuando Silas y Timoteo descendieron a Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6: pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, él sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vosotros, sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Él no quiso convencerlos. En cuanto él escuchó que comenzaron a blasfemar porque él les predicaba que Jesucristo era el Cristo, inmediatamente él dijo: limpio estoy de la sangre de ustedes, y se sacudió sus ropas como un símbolo, hermanos, y salió inmediatamente de ese lugar. No intentó convencerlos. ¿Por qué? Porque Pablo tenía en mente el mandamiento de Jesucristo de Mateo 7:6. Cuando la gente no solo rechaza el evangelio, hermanos, sino que insiste en burlarse y maldecirlo, no debemos desperdiciar la santa palabra de Dios y las valiosas perlas de su verdad en un intento inútil y frustrante de ganar a esos individuos. Este episodio, hermanos, se repitió varias veces con Pablo. Escuche, en Hechos de los Apóstoles, ahora el capítulo 13, del versículo 45 al 46, dice: pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, es decir, que se agolpaba alrededor de Pablo cuando él les estaba predicando el evangelio, dice, se llenaron de celo y blasfemando contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor y dijeron: era necesario que la palabra de Dios os fuera predicada primeramente a vosotros, mas ya que la rechazáis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Inmediatamente. Hermanos, debemos actuar en contra de los que se oponen al evangelio e intentan dividir la iglesia. Hermanos, una vez que nosotros estamos mirando que están blasfemando, nosotros debemos de parar inmediatamente. No debemos de comprometer o mendigar el evangelio a gente que se comporta como perros y como cerdos. Y aún debemos actuar en contra de los que se oponen al evangelio e intentan dividir la iglesia. Tito 3:10 al 11 dice: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal es perverso y peca, habiéndose condenado a sí mismo.
El rechazo a las cosas santas, el rechazo a las cosas buenas de Dios, es un juicio que está cayendo sobre de ellos mismos. Pero algunos cristianos muy bien intencionados dicen muchas veces que a estos debemos mostrarles más misericordia porque están desviados, pero Jesús dice que no, hermanos. Él dice que debemos desecharlos, que ya no debemos hablarles, que debemos sacudir el polvo de nuestros pies, que ahora están bajo el juicio de Dios. Y este asunto, hermanos, escuche, se pone aún más candente cuando Jesús mismo dice a sus discípulos, después de enseñar la parábola del sembrador, después de enseñar la parábola del sembrador, ahora en Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12, Jesucristo les decía, a vosotros, esto es a sus discípulos, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera reciben todo en parábolas. Podríamos decir, ¿pero por qué? Bueno, versículo 12, Jesucristo responde y dice, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¿Qué está diciendo Jesucristo? ¿No quieres la salvación de ellos? Jesucristo dice que no. Jesucristo está diciendo que no, un rotundo no. No quiero que ellos se conviertan. Este es el mismo Jesús que dijo, dejen venir todos los cansados y trabajados, a mí yo los haré descansar. Este es el Jesucristo de Juan 3:16. Ahora no quiere que estos se conviertan. ¿Por qué? Bueno, porque en Marcos capítulo 3, versículo 22, los judíos habían blasfemado que Jesús echaba a los demonios por Belcebú, y esto es una blasfemia, hermanos. Es una blasfemia. Porque Jesucristo no echaba a Belcebú por medio de los demonios, o echaba a los demonios por medio de Belcebú, sino lo hacía por el Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable, blasfemar contra el Espíritu Santo. Ahora recuerda, hermanos, que es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Una vez que tú blasfemas contra el Espíritu Santo, ya no hay forma de que Él te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Se acabó la salvación. En estas palabras ellos habían rechazado toda esperanza de salvación. Por eso Jesucristo dijo, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. No hay esperanza para ellos. Jesucristo le cortó de tajo. Ellos no pueden entender las parábolas. ¿Por qué? Para que no se conviertan. ¿Por qué? Porque han blasfemado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es el único que los puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y lo rechazaron al decir que yo echo fuera a los demonios por medio de Belcebú. Ellos terminaron, hermanos, con un juicio severo, imperdonable. Por último, hermanos, podemos ver a Jesús, quien fue llevado ante Herodes, el que decapitó a Juan el Bautista. Este era un hombre malo y deseaba ver a Jesús con intenciones solo de verle haciendo alguna señal, como un tipo show de magia, o para burlarse de él. Pero al tratar de interrogarlo, encontró una muralla en Jesucristo. Lucas 23:9, dice que le interrogó extensamente. ¿Quién? Herodes le interrogó extensamente, pero Jesús nada respondió. Él no le respondió absolutamente nada. Pero ¿qué pasó con Pilato? Fue el que mandó a Jesús con Herodes. Con Pilato tuvo una conversación, hermanos, pero con Herodes definitivamente no. ¿Por qué? Jesús no quiso darle perlas a un cerdo como Herodes, quien se había casado con la mujer de su hermano y solo quería ver si era cierto lo que se decía de Jesucristo. Quería ver si realmente hacía señales y milagros. Quería un show privado de Jesucristo. Jesucristo ni siquiera habló, no dijo nada cuando quiso interrogarlo extensamente. Se calló. Él mismo llevó a cabo y practicó lo que él mismo estaba mandando, hermanos. Jesús reprobó también a Capernaum por el desprecio a lo bueno de Dios. Mateo 11:23 dijo, ¿y tú, Capernaum, acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades, es decir, el infierno, descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, hubiera permanecido hasta el día de hoy. Y ya no regresó más a ese lugar. Lo que vemos, hermanos, es claro. Existen personas que son como perros y cerdos, que nunca verán lo santo como santo, y nunca verán las perlas del Evangelio como algo de mucho, de inmenso valor.
Ellos no las verán de esa manera. Estos se negarán a escuchar el Evangelio, las verdades del Evangelio. Y algunos todavía van a blasfemar de Él. Y otros todavía se burlarán de Dios y de su palabra. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos, nosotros según las Escrituras? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer según las Escrituras? Lo que Jesucristo dice es callar. No seguir hablando más. Sacudir el polvo de nuestros pies contra ellos. Estos hermanos han despreciado a Cristo y ahora están bajo un juicio. Juan 3:36. Nos encanta Juan 3:16, hermanos, pero por favor, nunca separe Juan 3:16 con Juan 3:36, hermano. ¿Ok? Es bajo el mismo contexto. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre de él. No es que va a estar cuando muera, no, ya está. En cuanto rechazó creer en Jesucristo, ya la ira de Dios está sobre de él. Inmediatamente, hermanos. Pero, hermanos, aunque Jesús nos manda a juzgar tales personas como perros y cerdos, no debemos de juzgar antes de tiempo, hermanos. Quiero repetírselo de nuevo. Aunque Jesús nos manda a juzgar a algunas personas como perros y cerdos, no debemos juzgar antes de tiempo. No debemos hacerlo, hermanos. Debemos de tener nosotros mucho cuidado, hermanos, porque existen personas que a simple vista se ven muy duras de corazón. Y podemos llegar a pensar que para qué nos esforzamos. Y mejor decidimos no hablarles a ellas el Evangelio. Pero en ocasiones nos llevaremos una gran sorpresa, ya que Dios ha trabajado en ellos. O al escuchar la gracia de Dios en el Señor Jesucristo, ellos pueden llegar a ser salvos. Recuerdo en una ocasión, hermanos, hace más de como 14, 15 años, donde nosotros teníamos ciertos retiros que hacíamos en un ministerio que teníamos, y me acuerdo que un hermano trajo al otro, pero me advirtió y me dijo, ten cuidado con él, dice, es muy duro, él no escucha, es muy soberbio, él no creo que vaya a acceder, ¿verdad?, a las cosas de Dios, pero bueno, vamos a intentarlo, quien quite, ¿verdad? O sea, él tenía una vaga esperanza. Pero, hermanos, en cuanto comencé a hablar con él, solamente miré que agachó la mirada y así la clavó en el suelo. Y cuando terminé de hablar con él, estaba completamente abierto y accesible. Y el día de hoy está en medio de nosotros. Es uno de los pastores, hermano. Podemos equivocarnos. Jesucristo nos dice que juzguemos a aquellos que rechazan el Evangelio, pero no debemos de juzgar antes a ese tipo de personas. Podemos ver personas que aparentan ser demasiado duras, demasiado agresivas y que tienen un lenguaje vulgar, pero aún así debemos de predicarles el Evangelio, porque posiblemente Dios ha estado sembrando ese corazón o tratando ese corazón y solamente está esperando la palabra de Dios para caer rendido a los pies de Jesucristo. Nosotros debemos de predicar indiscriminadamente, pero sí debemos discriminar a aquellos que se comportan como perros y como cerdos, porque pisotean y no quieren las cosas santas de Dios. Dios Jesucristo nos está mandando a juzgar a tales personas. Nosotros debemos predicarles a todos y esperar la respuesta que ellos darán al Evangelio. Cuando veamos un desprecio a la palabra, cuando notamos que comienzan a blasfemar o se burlan del Evangelio, debemos parar y alejarnos de allí. Ese es el mandamiento de Jesús, y no debemos darles nada a los perros ni a los cerdos. Debemos también ser sabios al predicar el Evangelio. Hace poco, hermanos, no sé si usted notó que empezó a salir un video en Facebook acerca de un predicador con un altoparlante que estaba siendo azotado por un látigo. No sé si algunos se dieron cuenta que a la fecha todavía sigue rondando ahí en Facebook. Esto estuvo siendo latigado por un vecino suyo. Le pedía que se fuera, ya que tenía mucho tiempo allí parado.
Y ya, al parecer, ya tenía harto a esta persona. Y mientras lo golpeaba, hermanos, recuerdo que el predicador, ahí está filmado, le decía: dale más duro, dale, hijo del diablo, dale, dale, dale. No te tengo miedo, le dijo varias veces, mátame si quieres. Y muchos en las redes sociales le aplaudieron, hermanos, lo alabaron, como si fuera una gran hazaña. Pero, hermanos, quiero decirles con todo respeto, yo no vi lo mismo. Yo vi tal imprudencia en el predicador, hermanos, porque él estaba incitando a la violencia, aquel que lo estaba latigueando. Él lo estaba incitando a la violencia. Él decía: dale más duro. Hermanos, no veo en las escrituras a ninguno de los profetas, no veo en las escrituras a ningún apóstol diciéndole a sus perseguidores: dale más duro. Es decir, en cuanto Pablo notó que se había levantado una persecución, él sacudió el polvo de sus pies, sacudió sus vestidos y salió de ahí, hermanos. Él no incitó. Yo sé que este tipo de predicación parece, o este tipo de acciones parecen así como que son héroes de la fe, hermanos. Pero tenemos que mirarlos a la luz de las escrituras. No son héroes, hermanos. Es verdad que es cierto que por la verdad seremos perseguidos. La Biblia lo dice en las bienaventuranzas, en muchos pasajes de las escrituras. Pero debemos tener mucho cuidado y sabiduría al reconocer cuando somos perseguidos por predicar la verdad, a cuando somos perseguidos por imprudentes y todavía incitar a la violencia, como el predicador del que acabamos de hablar. Esto, hermanos, no glorifica a Dios, sino que provoca el desprecio por lo santo de Dios y su rechazo. Seremos perseguidos por la verdad, pero no debemos de ser perseguidos por imprudentes y provocones. Esto no glorifica a Dios. En otra entrevista que se le hizo a él, porque se hizo famoso, no era la primera vez, hermanos. No lo quieren en su pueblo. No lo quieren en su pueblo. ¿Eso qué implica, hermanos? Que no van a escuchar el evangelio. Y ese es el gran deseo de él. Pero la falta de conocimiento de las escrituras, hermanos, nos lleva a ser imprudentes. Y casi percibo que él se siente como un héroe, hermanos. Hermanos, la pregunta es: ¿por qué no debemos darle lo santo a los perros y a los cerdos según el mandamiento de Jesús? ¿Por qué, hermanos? Jesucristo dice: no sea que las pisoteen con sus patas, pero escuchen, y volviéndose os despedacen a ustedes. Este tipo de personas, hermanos, a veces son violentas contra los que llevan el evangelio, como el de látigo. Y debemos entender que Dios no nos llamó a ser mártires, hermanos. No veo ningún llamado en las escrituras a que los discípulos sean mártires, aunque muchos de ellos son mártires, hermanos. Muchos de ellos fueron mártires, pero creo que eso es algo que Dios le da al que Él quiere, hermanos. Pero no somos llamados todos los cristianos a ser mártires. No buscamos ser rechazados ni despreciados. Esto no es parte del cristianismo. Nosotros no buscamos el desprecio, no buscamos el rechazo, hermanos. No, esa es la consecuencia de predicar la verdad. Pero no es lo que buscamos, no hay un llamado. Por eso Jesús no les dice: no le des lo santo a esas bestias, porque cuando vean que no se come lo que les das, se volverán y te despedazarán. Estoy seguro que el del látigo, hermanos, no hubiera salido con un látigo si este hombre estuviera con un altoparlante diciendo: estoy regalando despensas. Él saldría con una sonrisa y tal vez con un vaso con limonada. Pero estaba predicando un evangelio y aparte estaba siendo imprudente, hermanos. Estaba tentando a la violencia con este hombre. Cuando estas personas, hermanos, vean que el evangelio no les da lo que ellos quieren, cuando vean las demandas del evangelio, que se requiere abandonar el pecado y el mundo, ellos se enojarán porque aman su pecado. Está en su naturaleza, se volverán contra nosotros e intentarán hacernos mal. Por eso Jesús dice: no les des lo santo. Él no nos está mandando a ser mártires. Él dice: aléjate de ahí, porque son violentos. Se van a volver contra ti. Y tal vez no solo te golpearán, intentarán arrebatarte la vida.
Hermanos, ¿y de qué sirve un cristiano muerto en esta vida, hermanos? En esta vida, hermanos, mientras vivimos, somos sal y somos luz de esta tierra, hermanos, de este mundo. Tenemos una función específica. Cuando llegue nuestro tiempo, hermanos, escogido por Dios, eso lo glorifica a Él. Pero mientras estemos aquí, hermanos, y nos matan por imprudentes, esto no ayuda en nada, hermanos. No ayuda en nada. Escuchen lo que dice Samuel Millos. La lección de Jesús tiene una doble vertiente. Por un lado, que no se pierda el tiempo con quienes son resistentes a la verdad. Por otro, encierra un aspecto de cuidado y protección para los suyos. ¿Qué está haciendo Jesús? Cuidando a sus discípulos. Él sabe que hay gente violenta. Él dice, hey, no les des lo santo a los perros. Acuérdate que cuando vean que no se comen, las van a pisotear y se van a volver contra ti, te van a despedazar. Mejor evítalos. Calla y sal de ahí. ¿Cómo sabemos, hermanos, cuando algunas personas no se comportan como perros y cerdos? ¿Cómo sabemos cuando una persona no se está comportando como un perro y cerdo? Bueno, pues cuando escuchan el Evangelio y no se burlan de él, cuando no blasfeman de él. Algunas personas, hermanos, son dadas a escuchar el Evangelio, aunque de momento no crean en él. Yo recuerdo, hermanos, que cuando yo estaba en México, llegaban algunos evangélicos y tocaban la puerta y nosotros nos creíamos católicos de hueso colorado, aunque nunca íbamos a la iglesia, pero nos creíamos católicos de hueso colorado y les abríamos la puerta, pero nosotros los escuchábamos hasta la última palabra que nos tenían que decir. Pero no creíamos en nada de lo que nos decían, ni entendíamos nada de lo que nos decían, pero escuchábamos con mucho respeto la palabra de Dios. Estos, hermanos, este tipo de personas no son perros y no son cerdos, hermanos. Solamente se necesita tiempo, como lo veremos un poco más adelante. Es decir, que para algunas personas se lleva tiempo. Dios está haciendo su obra. Pablo lo explica en 1 Corintios capítulo 3 versículo 6. Dice, yo planté, este es Pablo, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Es decir, hermanos, usted predica el Evangelio a una persona, usted no sabe si es el sembrador o es el que está regando. Pero usted tiene que predicar el Evangelio, porque al final de cuentas es Dios mandándole a hacer su obra. Él es el que da el crecimiento. No desistamos de predicar a todo el mundo, pero en cuanto vemos a estas personas, nosotros debemos retroceder. Ahora, hermanos, repasemos algunas aplicaciones prácticas a forma de ir terminando. Primero, Jesús no prohíbe predicar el Evangelio. Cuando veamos personas que tienen un carácter fuerte o cerrados en su mente, nosotros no sabremos quién recibirá o rechazará el Evangelio hasta que lo prediquemos. Tenemos que predicarles el Evangelio, no importa cómo los veamos por fuera. Pueden parecer duros, pero hermanos, no sabemos si ellos responderán al Evangelio de una forma positiva. Segundo, Jesús manda que discernamos algunas actitudes en personas cuando predicamos su palabra. Es decir, que son burlones, blasfeman de Dios, no quieren oír nada de la palabra. Existen quien te escucha, pero nunca ves interés en Dios o en cambiar su vida. Solo son respetuosos contigo, pero no obedecen a la verdad contigo, no al Evangelio. Solo te escuchan a ti, pero no quieren escuchar al Evangelio. Y ya tienes 5 años predicándoles. A estos, hermanos, pueden ser considerados como estos animales. Tercero, debemos ser pacientes con algunas personas que están luchando con entender las implicaciones del Evangelio, que es el arrepentimiento, la fe, la salvación, Jesucristo mismo, una vida nueva. Les cuesta entender algunas cosas. Para ellos se lleva tiempo entender cuánto necesitan de Cristo o su obra en la cruz redentora. 4. Debemos ser sabios y no provocar la ira de los incrédulos. Nunca provoques la ira de los incrédulos. Cuando tú le dices un incrédulo en su cara, hijo del diablo, lo estás provocando. Ese es un insulto para él. Sabemos que Jesucristo llama a los fariseos hijos del diablo, pero Jesucristo no está mandando a que indiscriminadamente le digamos a todos los inconversos, oh, no crees en Jesucristo, eres un hijo del diablo. Se volverá contra ti, hermano. Se volverá contra ti.
y te despedazará. Para ellos es una ofensa, aunque en la Biblia es una verdad. Sí, son hijos del diablo, pero Dios nos manda a ser sabios y ser prudentes. 5. No debemos tratar con intolerancia y rechazar a algunas personas que preguntan y preguntan sobre la palabra de Dios. Están queriendo saber, hermanos. A veces nos cerramos a esas personas preguntonas que tú dices, otra pregunta más, es necesaria. ¿Quieres saber algo de Dios? No te está preguntando del vecino, está preguntando de Cristo. Predícale la palabra, predícale la verdad. Sé paciente con él, con ella. Pero ahora, hermanos, terminando estas 5 aplicaciones, quiero dirigirme a las personas que no son creyentes. Si tú has escuchado el mensaje de la palabra y estás considerándola como la verdad, si tú ves la lógica del evangelio y te das cuenta que tú necesitas de Cristo, tú no eres considerado como perro o como cerdo. Estás abierto a la verdad. Y hoy, hermano, hoy amigo, tú tienes la oportunidad de venir a Cristo en arrepentimiento y fe, confiando en Él como el único y suficiente Salvador para tu alma. Y por último, hermanos, quiero dirigirme a los creyentes. Existen algunos creyentes que, aunque sean salvos, se comportan como perros y como cerdos. ¿Por qué, hermanos? Porque han dejado que su corazón se endurezca por el pecado y ya no escuchan la exhortación de nadie. De hecho, pueden estar en medio de un gran sermón dado por un gran predicador conocido, pero ellos salen exactamente como entraron. Y no tienen 15 días de esa manera, hermanos. Tienen 5, 10, 15 años. La palabra no causa ningún efecto porque su corazón está endurecido. Ellos no cambian y actúan más como perros y como cerdos. No saben para qué es la palabra de Dios, hermanos, que es algo santo y que es de gran valor y que es digno de obedecer para vivir en santidad. Ellos no viven en santidad porque están viviendo y se comportan como perros y como cerdos. Existen otros tipos de hermanos que se comportan de esta manera, que cuando tú les intentas exhortar por sus pecados, ellos responden con agresividad en sus palabras y te dicen inmediatamente: ¿y tú quién eres para juzgarme? ¿Tú qué me vienes a decir a mí? A mí ni te me acerques, hermano. Arregla tus asuntos primero. Ellos se están comportando como perros y como cerdos, hermanos. A estos también, después de un tiempo, debemos de dejar de exhortarlos con la verdad y dejarlos en las manos de Dios, que el Señor los juzgue directamente, que el Señor trate directamente con ellos. John Stott, hermanos, dice al respecto: nuestro testimonio cristiano y nuestra predicación no debe ser, por tanto, totalmente indiscriminadas. Si las personas han tenido abundante oportunidad de oír la verdad, pero no responden a ella, si con obstinación vuelven la espalda a Cristo, si en otras palabras ellos mismos se colocan en el papel de perros y cerdos, no debemos insistir una y otra vez con ellos, porque abarataríamos el evangelio de Dios al dejar que ellos nos pisoteen. Debemos dejarlos en las manos de Dios. Él juzgará sabiamente a esas personas. ¿Por qué, hermanos? Dice Stott: puede haber algo más depravado que confundir la perla preciosa de Dios con una cosa que no es digna y hollarla en el fango, en el lodo. A la vez, abandonar a las personas es un paso muy serio, hermanos. Esa decisión, hermanos, es una decisión muy seria que a veces cuesta, hermanos, tomar. Se puede decir que no es algo que se practica todos los días, hermanos, porque es una decisión muy seria, hermanos. Decir: Señor, no voy a hablarle más ya a este hermano. Trata tú con él. Ya no le voy a predicar el evangelio a mi vecino. Trata tú con él. En ese momento, hermanos, está bajo un juicio de Dios directo. Acaba de perder la oportunidad. Acuérdese que nosotros somos los instrumentos escogidos de Dios para llevar el evangelio. Ahora Dios tratará directamente con estas personas. Aunque, hermanos, nosotros debemos de agotar la paciencia con algunos hermanos. Debemos de agotar la paciencia con algunos hermanos. Esta enseñanza de Jesús, hermanos, es solamente para situaciones excepcionales.
Nuestro deber cristiano normal es ser pacientes y perseverar con otros de la manera en que Dios ha perseverado y ha sido paciente con nosotros mismos. Y nosotros podemos aprender de Jesús, hermanos, de que Él fue paciente con Pedro. A pesar de haberle negado, Él le restauró a su comunión y encomendándole un ministerio especial específico en su iglesia. Él le dijo en Juan 21:15, apacienta mis ovejas. Jesucristo fue paciente con la negación de Pedro, pero también lo fue con Tomás, que a pesar de su negativa a aceptar la resurrección de Jesucristo y su demanda a pruebas tangibles para creer, Dios tuvo misericordia de él. Debemos de ser pacientes con todos, hermanos, y darles el tiempo necesario. Pero una vez se comienzan a comportar como perros y cerdos, debemos parar, hermanos. En ese momento ellos están bajo el juicio de Dios. Hermanos, ese Jesús de Juan 3:16 es el mismo Jesús de Mateo 7, versículo 6. Es el mismo Jesucristo. El Jesucristo que vino al mundo para salvar a todo aquel que cree y para que no se pierda su alma. Es el mismo Jesucristo de Mateo 7:6 que dijo, no le eches las perlas a los cerdos, ni le deis lo santo a los perros. Es el mismo Jesús. Si alguien, hermanos, disiente de este Jesús, lo que tiene es solamente un ídolo en su corazón. Lo que tiene es solamente un ídolo en su mente, creado por sí mismo, y no es el Cristo de las Escrituras. Dios, hermanos, también es un fuego consumidor. Dios juzgará también el pecado. Así es que, hermanos, nosotros debemos de acudir y atender la palabra de Dios. Pongámonos de pie. Bendito Padre, ayúdanos, Señor, tanto a tener el discernimiento para no malbaratar tu evangelio, Señor, ante personas que a veces se comportan como algunas bestias que no tienen la capacidad de reconocer lo santo y las cosas valiosas de tu evangelio, Padre. Ayúdanos a no juzgar tan ligeramente, sino más bien, Señor, a predicar indiscriminadamente a todas las personas, Padre. A predicar el evangelio santo de nuestro Señor Jesucristo. Y ante todo, Señor, a tener el valor de hacerlo, Padre. No permitas que nuestros corazones sean apocados. No dejes, Señor, que nosotros seamos, Señor, intimidados por las apariencias que algunos seres humanos tienen en su carácter, Padre, y que parecen inmensamente agresivos, pero que a final de cuentas solo están esperando, Señor, tu palabra para caer de rodillas delante de ti. Porque tu palabra, Señor, nosotros la conocemos, que es como un martillo que quebranta la piedra. Y lo cual nosotros siempre te hemos pedido que la levantes y que la sueltes sobre nuestros corazones, oh Dios. Levanta tu palabra y suéltala como un martillo sobre la dureza de nuestros corazones y que sea quebrado todo pecado para venir delante de ti, oh Dios. Te ruego por aquellas personas, Padre, que no te conocen, Señor. Ayúdanos a llevarles tu evangelio y a predicarles, pero ante todo a ser sabios, Señor, y escuchar tu palabra y obedecer tu mandamiento, Señor amado. Tú eres el juez supremo, Padre. Tú eres el único, Padre amado, que puedes juzgar de la manera que lo has hecho, Señor, en Mateo capítulo 7, versículo 6. Y estás mandando que nosotros tengamos el mismo discernimiento que tú tuviste y que tus discípulos apóstoles tuvieron, Padre. Ayúdanos, Señor, a que esta iglesia sea sabia, Señor, en juzgar, Padre. Que no juzguemos tanto a la ligera y que tampoco dejemos de juzgar, porque eso también sería un pecado dentro de la iglesia, sino que juzguemos con justo juicio, Padre. Pero aquel que se opone al evangelio, después de cierto tiempo, Señor, podamos tener el valor de dejar de hablarles para que ellos, Señor, sean juzgados directamente por ti, Padre. Exclusivamente por ti, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, también a que nosotros vengamos siempre, Señor, con un corazón arrepentido, Señor, con un corazón suplicante, porque tú sigas hablando a nuestros corazones y que cuando estemos aquí no vengamos, Señor,
Señor, endurecidos por el pecado, o si somos endurecidos por el pecado, aquí tú quiebres todo mal en nuestros corazones, pero no nos dejes salir de la misma manera que nosotros entramos. Oh Dios, ayúdanos, Señor, a que tu Santo Espíritu que habita dentro de nosotros redarguya nuestros pecados. A veces es difícil, oh Dios, aplicar esta verdad aún a familiares, a seres cercanos, queridos, pero tu palabra es precisa, oh Dios. Tu palabra es exacta, tu palabra es veraz, oh Dios. Creo que cuando un ser humano está en tus manos y puramente en tus manos, es más eficiente, oh Dios. Porque tú juzgas con justo juicio. Tú sabes tratar esas cosas que nosotros no podemos ver y que están en los corazones de las personas. Tú escudriñas todo lo que hay dentro de nosotros y sabes cómo juzgarlo y cómo tratar cada asunto de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes tanto a los mandamientos más pequeños como a los grandes mandamientos, oh Dios. Todos son dignos de obedecer porque todos son tu palabra. Tu palabra es inerrante, oh Dios. Tu palabra no tiene un error, oh Cristo. Ayúdanos a obedecer y a ser obedientes, a no dudar de tus mandamientos. No permitas que nosotros creamos que somos más buenos que tú al tolerar personas que desprecian tu palabra, que blasfeman en contra del Espíritu, que blasfeman en contra de la obra de nuestro Señor Jesucristo y que aún así se burlan de ellos. Y de todas esas obras y de todas esas verdades, no somos más buenos que tú, Jesús. Enséñanos a obedecer tu palabra. Enséñanos a obedecer tu palabra. Sé que tomar la decisión de dejar de hablarle a alguien es dura, pero es tu mandamiento, Señor. Es tu mandamiento. Sabemos que este tipo de palabra no se quiere predicar, pero tú mandas que se predique. Está en las Escrituras. Toda palabra es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de dos filos. Tu palabra se necesita ser expuesta, oh Dios, para que discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Ayúdanos, oh Dios, a humillarnos delante de tu palabra. No somos nada delante de las Escrituras. Estamos aquí para ser instruidos. No lo sabemos todo. Nuestras vidas reflejan que no lo sabemos todo. No sabemos vivir. Venimos aquí para ser enseñados por ti. Nos equivocamos tanto. Solo tu palabra no se equivoca. Tu palabra es exacta, es veraz. Ayúdanos a obedecerla. Nuestras propias vidas, nuestro testimonio testifica que te necesitamos. Ve cuánto nos equivocamos. Ves cuánto erramos, oh Dios. Ve cómo nuestros pensamientos muchas veces nos dominan. Por eso tu palabra es clara cuando dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos los míos. Oh Dios, tu camino es el único, es el más excelente. Enséñanos a obedecer tus caminos, oh Dios. Andar en la verdad es andar en Cristo. Él fue el que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Señor, solo a través de tu palabra, a través de Cristo, es que nosotros tenemos comunión con el Padre. Es como el Padre tiene cuidado de sus hijos. Oh Dios, enséñanos, Señor, a cuidar esta salvación tan grande con temor y con temblor, oh Dios. La obra de Jesucristo en la cruz, Señor, sea glorificada a través de una vida de santidad en la iglesia, Padre. Enseña que nuestra iglesia, Señor, viva en santidad y se aparte del mal, oh Dios. Que no nos convirtamos y comenzamos a actuar como perros y como cerdos, ignorando tu palabra, porque seremos juzgados. Enséñanos a temer, oh Dios, las Escrituras. Enséñanos a venir delante de ti completamente humillados. Cristo, podemos decir en un mismo sentir: te necesitamos. Necesitamos tu palabra. Necesitamos tu misericordia cada día. Tú eres el único, Cristo, que puede ayudarnos. Glorifícate, oh Dios. Glorifícate, oh Dios, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es la verdad.
A ti sea la gloria, Jesús. Amén.